Stalingrado, Unión Soviética, noviembre de 1942, 3:47 de la tarde. El Obergefreiter Friedrich Hartmann de la 389ª División de Infantería Alemana estaba agazapado detrás de escombros en lo que había sido edificio de apartamentos cerca de la fábrica de tractores Octubre Rojo, observando posición soviética a través de la niebla de humo y polvo que permanentemente cubría Stalingrado. Había estado en esta ciudad del infierno durante 2 meses. 2 meses de combate casa por casa, habitación por habitación. 2 meses donde expectativa de vida se medía en horas, donde combatían por edificios que cambiaban de manos 5, 6, 7 veces en un solo día. Y en esos 2 meses, Hartmann pensaba que había visto todo. Soldados soviéticos luchando hasta último cartucho, francotiradores matando desde 400 metros, mujeres combatientes del Ejército Rojo que peleaban tan ferozmente como hombres. Incluso había visto adolescentes, 14, 15 años, con uniformes soviéticos, disparando fusiles con determinación de veteranos. Pero lo que vio ahora lo hizo bajar sus binoculares, parpadear, mirar de nuevo pensando que agotamiento le estaba causando alucinaciones. En posición soviética, a aproximadamente 60 metros, trinchera improvisada en ruinas de edificio colapsado, había niño pequeño, no adolescente, niño, tal vez 6, 7 años como máximo. Llevaba lo que parecía ser uniforme soviético cortado brutalmente a su tamaño, mangas enrolladas múltiples veces, chaqueta que le colgaba hasta rodillas. Y el niño estaba ayudando. Transportaba cajas de municiones que claramente eran demasiado pesadas para él. Tenía que arrastrarlas más que cargarlas. Un soldado soviético mayor tomaba las cajas, palmeaba cabeza del niño. El niño regresaba corriendo por más. «Was zur Hölle», murmuró Hartmann. «¿Qué demonios?», llamó a su teniente. «Herr Leutnant, hay niño en posición soviética, niño pequeño, tal vez 6 años». Teniente miró a través de sus binoculares. Largo silencio lleno solo con ruido constante de combate distante. Ametralladoras, explosiones de mortero, gritos. «Veo», finalmente dijo Teniente con voz que mezclaba incredulidad con algo como disgusto. «Los bolcheviques están completamente desesperados». «¿Qué hacemos?», preguntó Hartmann. «¿Hacer? Estamos en guerra. Si está en posición militar, es objetivo legítimo según reglas de guerra». Era respuesta técnicamente correcta. Pero Hartmann notó que Teniente no dio orden específica de disparar al niño. Y ningún soldado en unidad de Hartmann, incluso después de 2 meses de brutalidad en Stalingrado, parecía dispuesto a deliberadamente apuntar rifle a niño de 6 años. «Evitamos área donde está», finalmente dijo Teniente. «Enfocamos fuego en soldados adultos, pero si queda atrapado en fuego cruzado...» Dejó frase sin terminar. Era distinción moral delgada, pero era algo. Lo que Hartmann no sabía, lo que Wehrmacht no descubriría hasta después de Midwin, batalla cuando testimonios de sobrevivientes soviéticos emergieron, era que estaba observando a Vania Fyodorov, niño de 6 años quien, en acto de valor extraordinario 4 días después, correría a través de campo de batalla activo bajo fuego alemán para rescatar a su comandante adoptivo herido, salvando vida del oficial y ganando lugar en historia como uno de actos más improbables de heroísmo infantil en toda la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de Vania Fyodorov, niño que no debería haber estado en Stalingrado, que no debería haber sobrevivido ni un día en batalla más sangrienta de la guerra, pero que no solo sobrevivió, sino que realizó acto que soldados endurecidos encontraban casi imposible de creer, y de cómo su presencia,
niño de 6 años en medio de infierno, sirvió como recordatorio brutal de lo que guerra total realmente significaba. No había líneas, no había límites, no había edad demasiado joven para ser consumida por máquina de guerra que Alemania había desatado en Unión Soviética. Iván Vanya Fyodorov nació el 3 de marzo de 1936 en pueblo pequeño llamado Krasny Oktyabr, Octubre Rojo, aproximadamente 80 kilómetros al oeste de Stalingrado, en región del Volga. Familia: padre, Fyodor Ivanovich, campesino, trabajaba en granja colectiva. Madre, Ekaterina Petrovna, también trabajaba en granja. Hermanos: Vanya tenía hermana mayor, Natasha, aproximadamente 10 años en 1942. Infancia: 1936 a 1942. Vida era típica de campo soviético rural. Pobreza modesta, pero estable. Familia vivía en Izba, casa de madera tradicional. Vanya ayudaba con tareas simples apropiadas para su edad. Iba a escuela de pueblo. Había completado primer año cuando guerra llegó. Era vida ordinaria, predecible. Y luego, Wehrmacht invadió. Operación Azul. En verano de 1942, Wehrmacht lanzó ofensiva masiva hacia Stalingrado y campos petroleros del Cáucaso. Región donde vivía familia de Vanya estaba directamente en camino. Julio de 1942. Wehrmacht avanza. Pueblo de Vanya estaba en área disputada. Wehrmacht avanzando. Ejército Rojo retirándose. Líneas del frente cambiando diariamente. El ataque, primera semana de agosto de 1942. Unidad de Wehrmacht llegó al pueblo de Vanya como parte de operación antipartisana. Sospechaban, correcta o incorrectamente, testimonios varían, que pueblo estaba ayudando a partisanos soviéticos. Política nazi estándar: destruir pueblo, ejecutar hombres en edad militar, dispersar mujeres y niños. Lo que pasó a familia de Vanya, padre Fyodor, ejecutado con otros hombres del pueblo, aproximadamente 30 a 40 hombres. Madre Ekaterina, muerta en fuego cruzado cuando intentó proteger a Natasha, hermana. Natasha, herida gravemente, murió horas después por falta de atención médica. Vanya sobrevivió solo porque estaba en campo cuando ataque comenzó, cuidando cabra de familia. Cuando Vanya regresó al pueblo al anochecer, encontró edificios quemándose, cuerpos por todas partes. Alemanes habían partido. Sobrevivientes, mayoría ancianos y niños pequeños, huyendo. Vanya tenía 6 años. Estaba completamente solo. Familia estaba muerta. Pueblo estaba destruido. Y estaba en medio de zona de guerra activa, donde combate podía erupcionar en cualquier momento. Durante aproximadamente 2 a 3 semanas, testimonios de posguerra de Vanya no son precisos sobre duración exacta. Memoria de niño de 6 años traumatizado era fragmentaria. Vanya sobrevivió solo. ¿Cómo sobrevivió? Comida. Hurgaba en ruinas del pueblo. Encontraba papas enterradas, pan viejo. Bebía de pozo del pueblo, contaminado pero no tenía opción. Comía bayas que encontraba en campos refugio. Dormía en sótano de casa destruida. Se escondía cuando escuchaba vehículos soldados, alemanes o soviéticos. No sabía diferenciar. Temía a ambos. Estado psicológico. Vanya era demasiado joven para procesar completamente lo que había pasado. En entrevistas de posguerra, décadas después, describía este periodo. No entendía que mamá y papá estaban muertos permanentemente. Pensaba que tal vez estaban escondidos en algún lugar, que regresarían a buscarme. Esperaba en pueblo, días, no sé cuántos. Todo era borroso. Dormía, despertaba, buscaba comida, me escondía de ruidos de guerra. Estaba muy asustado, muy solo. Quería que mamá me abrazara, pero no venía. Nota:
Esta es misma unidad que en Historia de Sergei Aleshkov. Pero Vanya y Sergei eran niños diferentes en mismo regimiento. Ambos testimonios históricos están documentados. Patrulla de reconocimiento de 142º Regimiento estaba operando en Aria, buscando posiciones alemanas. Encontraron pueblo destruido de Vanya. Sargento Mikhail Danilov, mismo que más tarde fue guardián de Sergei Aleshkov, regimiento aparentemente adoptaba múltiples huérfanos, encontró a Vanya escondido en sótano. Pensé que era cadáver. Danilov recordaba después. Tan pequeño, tan quieto. Luego se movió. Niño, tal vez 6 años, demacrado, sucio, claramente aterrorizado. Danilov intentó hablar con Vanya. Vanya no respondía. Estaba en shock, apenas verbal. Decisión del comandante. Patrulla llevó a Vanya de regreso a posición del regimiento. Comandante, capitán Piotr Nikitin, comandante de batallón, enfrentó misma pregunta que comandantes enfrentaban con todos los huérfanos de guerra. ¿Qué hacer con niño? Opciones. 1. Enviarlo a orfanato en retaguardia, pero transporte era irregular. Aria estaba en caos de combate. 2. Dejarlo con civiles locales, pero Aria estaba despoblada, destruida. 3. Mantenerlo con regimiento temporalmente. Nikitin eligió opción 3. Era destinada a ser temporal. Se volvió permanente. Vanya fue adoptado informalmente como Sim Polka, hijo del regimiento. Primeras semanas. Vanya estaba traumatizado. Casi no hablaba. Soldados lo trataban con ternura extraordinaria. Le daban porciones extra de comida. Compartían sus propias raciones escasas. Sastre del regimiento le hizo uniforme. Cortó uniforme de soldado muerto para ajustarse a cuerpo de niño de 6 años. Soldados le cantaban canciones, le contaban historias, intentaban proporcionarle algo de normalidad. La relación con capitán Nikitin. Nikitin, aproximadamente 35 años, no tenía hijos propios. Desarrolló apego paternal a Vanya. No puedo explicarlo. Nikitin escribió en carta a esposa. Carta sobrevivió guerra. Hay niño, 6 años, que ha perdido todo. Y de alguna manera, cuidar de él me da propósito más allá de simplemente matar alemanes. Me recuerda que estamos luchando por futuro, no solo venganza. Gradual recuperación de Vanya. Durante semanas con regimiento, Vanya lentamente salió de shock. Comenzó a hablar de nuevo. Formó lazos con soldados, especialmente Nikitin y Danilov. Comenzó a ayudar con tareas pequeñas, traer agua, organizar suministros. Septiembre de 1942. Órdenes a Stalingrado 142. Regimiento recibió órdenes. Despliegue a Stalingrado. Nikitin enfrentó dilema. ¿Llevar niño de 6 años a batalla más sangrienta de la guerra? Pero, ¿qué alternativa tenía? Dejar a Vanya en retaguardia caótica sin supervisión era potencialmente más peligroso que mantenerlo con regimiento donde al menos había adultos cuidándolo. Decidió llevarlo. Fue decisión que salvaría vida de Nikitin. Octubre de 1942. El regimiento llega. Cuando 142º Regimiento llegó a Stalingrado, Vanya vio paisaje que ningún niño debería ver. Ciudad completamente destruida. Incendios constantes. Cuerpos por todas partes. Ruido ensordecedor de combate continuo. En testimonios posteriores, Vanya recordaba: pensé que habíamos llegado al fin del mundo. Todo estaba roto. Todo estaba en llamas. Sonidos. Nunca paraban. Explosiones. Gritos. Aviones. Me aferré a capitán Nikitin. Le pregunté: ¿vamos a morir aquí? Dijo: no, si puedo evitarlo. Pequeño. Nos mantendremos vivos juntos. Posición del regimiento. 142 fue asignado a defender sector cerca de fábrica de tractores Octubre Rojo, una de las áreas de combate más intenso en Stalingrado. ¿Dónde vivía Vanya?
Vanya permanecía en puesto de comando de batallón de Nikitin, típicamente sótano reforzado o búnker a 200 a 500 metros detrás de líneas de combate inmediatas. Era relativamente seguro. En Stalingrado nada era verdaderamente seguro, pero aún estaba bajo bombardeo de artillería ocasional, ataques aéreos. Rutina diaria: 5 de la mañana. Despertar con soldados 5:30 de la mañana. Desayuno: pan, té si disponible. 6 de la mañana a 6 de la tarde. Vanya ayudaba. Transportaba mensajes pequeños entre búnker de comando y posiciones cercanas. Traía agua, tarea crítica. Agua era escasa. Ayudaba a organizar municiones, cajas que podía levantar. Asistía en hospital de campo, realmente solo área donde heridos eran traídos. 6 de la tarde. Cena, sopa aguada típicamente. 7 de la tarde. Vanya intentaba dormir, difícil con ruido constante. Tareas específicas. Tarea 1. Mensajero radio / teléfonos de campo funcionaban mal frecuentemente. Cables cortados por bombardeo. Mensajes físicos eran necesarios. Vanya era pequeño, rápido. Podía correr entre posiciones con mensajes escritos. Peligro. Movimiento durante día atraía fuego de francotirador. Vanya aprendió a moverse rápidamente, usar cobertura. Tarea 2. Agua. Obtener agua limpia era crítico. Pozos frecuentemente estaban bajo fuego. Vanya ayudaba a transportar agua en recipientes pequeños que podía manejar. Tarea 3. Boost moral. Presencia de Vanya. Niño manteniendo espíritu alto a pesar de horror, proporcionaba boost psicológico a soldados exhaustos. Testimonio de soldado, anónimo. Ver a Vanya, 6 años, todavía sonriendo ocasionalmente, todavía jugando con pedazos de metralla como si fueran juguetes, nos recordaba que había inocencia en mundo, que estábamos luchando por algo más allá de solo matar alemanes. Cuando Vanya nos traía agua, decíamos: «Gracias, pequeño soldado». Y él se paraba en atención, saludaba. No entendía que estaba en lugar más peligroso en tierra. Solo sabía que estaba ayudando a sus tíos, como llamaba a nosotros. Este día cambió todo. La situación: Wehrmacht estaba empujando duro, intentando capturar últimas secciones de fábrica de tractores antes de invierno se asentara completamente. Combate era feroz. Capitán Nikitin estaba en línea del frente, inusual para comandante de batallón, pero en Stalingrado, oficiales frecuentemente luchaban junto a soldados regulares. 2:15 de la tarde. Nikitin es herido. Durante asalto alemán, Nikitin fue alcanzado por metralla de granada, herido en pierna y abdomen. Perdiendo sangre rápidamente, cayó en área expuesta, aproximadamente 30 metros adelante de posición soviética principal, en tierra de nadie, entre líneas. Problema: Area estaba bajo fuego activo de ametralladoras alemanas. Cualquier soldado que intentara rescatar a Nikitin sería objetivo inmediato. Múltiples soldados habían sido forzados a retroceder por fuego intenso. Nikitin estaba muriendo. Sin evacuación en próximos 10 a 15 minutos, se desangraría. 2:30 de la tarde. Vanya aprende que Nikitin está herido. Vanya estaba en búnker de comando cuando mensajero llegó reportando que Nikitin había caído. Vanya, 6 años, escuchó adultos discutiendo. «No podemos alcanzarlo. Fuego es demasiado pesado. Si no lo sacamos pronto, morirá. Necesitamos esperar a que fuego disminuya». Pero Vanya sabía: esperar igual a Nikitin muere. La decisión: sin decir a nadie, Vanya salió de búnker. Corrió hacia línea del frente. Era tan pequeño que inicialmente soldados no notaron. Cuando lo hicieron, intentaron detenerlo. «¡Vanya! ¡Regresa!». Pero Vanya ya estaba corriendo hacia tierra de nadie. 2:33 de la tarde. La carrera Vanya corrió a través de 30 metros de área batida por fuego. Lo que pasó
basado en testimonios de testigos. Soldados alemanes vieron movimiento, comenzaron a disparar, pero Vanya era pequeño, difícil blanco a 100 más metros, rápido, corriendo a velocidad total. Inesperado, alemanes probablemente no anticipaban niño corriendo hacia ellos. Balas impactaban tierra alrededor de Vanya. No lo alcanzaron. Llegó a donde Nikitin yacía, 2:34 de la tarde, intentando mover a Nikitin. Vanya intentó arrastrar a Nikitin, pero Nikitin pesaba aproximadamente 70 a 75 kilos. Vanya pesaba tal vez 18 a 20 kilos. Físicamente imposible. Vanya hizo siguiente mejor cosa. Se arrodilló junto a Nikitin. Comenzó a gritar hacia posición soviética. ¡Está aquí! ¡Ayúdenlo! ¡Por favor! 2:35 de la tarde. Soldados responden. Ver niño de 6 años arriesgando vida galvanizó soldados soviéticos. 2 soldados, sargento Danilov y soldado Ivanov, corrieron hacia tierra de nadie. Con fuego de cobertura de otros soldados suprimiendo ametralladoras alemanas, Danilov e Ivanov alcanzaron a Nikitin. Entre ellos arrastraron a Nikitin de regreso. Vanya corrió junto a ellos. 2:37 de la tarde. De regreso en posición soviética. Todos sobrevivieron. Nikitin fue llevado a puesto de primeros auxilios. Vanya ileso, milagrosamente. Balas habían pasado centímetros de él. Danilov e Ivanov heridos levemente pero vivos. Resultado: Nikitin sobrevivió. Heridas eran graves pero tratables. Fue evacuado a hospital de retaguardia. Se recuperó durante 6 semanas. Regresó a regimiento. Sin acción de Vanya, habría muerto en tierra de nadie. Soldados del regimiento estaban atónitos. Niño de 6 años había hecho lo que soldados adultos entrenados habían vacilado en hacer. Nikitin, desde camilla. Cuando le dijeron lo que Vanya había hecho, lloró. Más tarde escribió: «Niño de 6 años me salvó. No puedo procesar esto. Debería haber sido yo protegiéndolo. En lugar, él me salvó. Me arriesgó su vida. Vida que apenas ha comenzado por mía. Nunca podré pagarle». Comandante del regimiento. Cuando Historia se reportó en cadena de comando, comandante del regimiento recomendó a Vanya para condecoración formal. Diciembre de 1942. En ceremonia pequeña en Stalingrado, durante breve pausa en combate, Vanya recibió medalla por valor en combate. Condecoración militar soviética real. La ceremonia, regimiento reunido, aquellos que podían ser apartados de línea. Nikitin, ahora recuperado, presentó medalla Vanya, 6 años. Estaba en atención en uniforme demasiado grande. Medalla fue prendida en su pecho. Testimonio de soldado presente. Cuando vi a Vanya, tan pequeño que medalla casi era tan grande como su cabeza. Parado en atención recibiendo honor que muchos soldados nunca reciben. Algo se quebró en mí. No era orgullo exactamente, era tristeza. Tristeza de que niño tenía que estar aquí, que niño tenía que hacer acto heroico, que guerra había llegado a esto. Pero también era orgullo. Porque si niño de 6 años podía ser tan valiente, ¿cómo podíamos nosotros, hombres adultos, ser menos? Soldados alemanes que estaban en posiciones opuestas durante rescate de Nikitin reportaron el incidente en cadena de comando. Reporte alemán, encontrado en archivos después de guerra. 15 de noviembre, 14:30 horas. Durante combate en sector fábrica de tractores, observamos niño pequeño, aproximadamente 6 a 7 años, uniforme soviético, corriendo hacia posición soviética herida bajo fuego. Niño no fue alcanzado, a pesar de fuego de ametralladora dirigido al área. 2 soldados soviéticos subsecuentemente recuperaron cuerpo. Todos sobrevivieron. Observación.
Soviéticos, aparentemente, están usando niños en roles de combate. Esto indica o desesperación extrema o falta completa de consideraciones humanitarias. Ninguna acción fue tomada basada en este reporte. Wehrmacht tenía problemas más urgentes, pero circuló en inteligencia alemana como evidencia de barbarismo soviético. Ironía. Alemanes interpretaban presencia de niño en Stalingrado como evidencia de crueldad soviética, no reconociendo que fue política alemana, de guerra de aniquilación, que creó millones de huérfanos soviéticos en primer lugar. Vanya continuó viviendo con regimiento durante el resto de batalla de Stalingrado. Enero a febrero de 1943. Cerco alemán sexto. Ejército alemán fue cercado. Wehrmacht estaba siendo derrotado. Combate continuó, pero momentum cambió. 2 de febrero de 1943. Victoria, Wehrmacht se rindió. Batalla de Stalingrado terminó. Vanya había sobrevivido aproximadamente 4 meses en batalla más sangrienta de Segunda Guerra Mundial. 1943 a 1945. Continuando con Regimiento Vanya, permaneció con 142º Regimiento mientras avanzaban hacia oeste, Bielorrusia, 1943 a 1944, Polonia, 1944, Alemania, 1945, continuó como hijo del regimiento, no combatiente pero presente, ayudando como podía. Mayo de 1945. Fin de guerra cuando guerra terminó. Vanya tenía 9 años. Había pasado 3 años, un tercio de su vida, con ejército. Decisión de posguerra. Nikitin, ahora mayor, se ofreció a adoptar formalmente a Vanya. Vanya aceptó. 1945 a 1950. Educación. Vanya fue enviado a escuela. Completó educación primaria y secundaria, que guerra había interrumpido. 1950 a 1960. Vida adulta. Vanya se convirtió en ingeniero. Trabajó en construcción. Vivió vida tranquila en ciudad pequeña en Rusia. Familia. Se casó, tuvo 3 hijos. Nunca habló mucho sobre guerra con familia. Demasiado traumático. Relación con Nikitin. Piotr Nikitin, padre adoptivo, y Vanya mantuvieron relación cercana toda la vida. Nikitin murió en 1978. Vanya estuvo en su lecho de muerte. Últimas palabras de Nikitin a Vanya. Salvaste mi vida cuando tenía 6 años. Me diste otros 33 años. Gracias, hijo. 1965. Fortaleza héroe de Stalingrado. Cuando Stalingrado fue designado Ciudad Héroe, veteranos fueron entrevistados. Historia de Vanya. Salió a luz. 1970 a 1980. Vanya ocasionalmente hablaba con escuelas, grupos de veteranos sobre experiencias. Medalla. Mantuvo medalla por valor en combate toda su vida. Estaba en exhibición en su casa. Vanya Fyodorov murió el 18 de junio de 2003, a edad 67 de ataque cardíaco. Fue enterrado con honores militares en cementerio en su ciudad natal. Funeral. Aproximadamente 500 personas asistieron. Familia, amigos, veteranos, extraños que habían escuchado su historia. Lápida. Ivan Vanya Fyodorov, 1936 a 2003, hijo del 142º Regimiento. A edad 6, salvó vida de su comandante bajo fuego enemigo en Stalingrado. Héroe que nunca dejó de ser humilde. En entrevista en 2001, 2 años antes de muerte, Vanya reflexionaba. Entrevistador. ¿Cómo niño de 6 años encuentra coraje para correr bajo fuego enemigo? Vanya. No era coraje. Era... no sé cómo explicar. Capitán Nikitin era mi familia. Solo familia que tenía.
Alemanes habían matado a mi verdadera familia. Nikitin me había salvado de morir solo en pueblo destruido. Cuando escuché que estaba herido, que estaba muriendo, solo pensé, no puedo perder otra familia. No pensé en balas, no pensé en peligro, solo pensé, debo ayudar. Corrí y de alguna manera sobreviví, y él sobrevivió. ¿Era heroísmo? La gente lo llama así. Para mí era solo amor. Amor de niño de 6 años por hombre que había sido amable cuando mundo era cruel. Entrevistador: ¿crees que deberías haber estado en Stalingrado? Vanya: por supuesto que no. Ningún niño debería estar en guerra. Debería haber estado en escuela, jugando, siendo niño. Pero guerra no pregunta qué debería ser. Guerra simplemente es. Y en guerra haces lo que debes. A edad 6 hice lo que debía. No porque era soldado, porque era niño que amaba a hombre que lo había salvado. Eso es todo. Lección 1. Amor supera miedo. Vanya corrió bajo fuego no por entrenamiento militar, no tenía, o por ideología, demasiado joven para entender. Corrió por amor a Nikitin. Amor, incluso amor de niño de 6 años, puede motivar actos que racionalidad diría son imposibles. Lección 2. Guerra consume todo. Presencia de niño de 6 años en Stalingrado no era anomalía. Era símbolo de guerra total, donde líneas entre combatiente y civil, adulto y niño, fueron completamente destruidas. Lección 3. Heroísmo no requiere comprensión. Vanya no entendía significado estratégico de Stalingrado, complejidades de guerra. Solo sabía: persona que amo está en peligro, debo ayudar. A veces heroísmo más puro viene de motivaciones más simples. Lección 4. Trauma. Dura. Vanya vivió hasta 67, vida razonablemente larga, pero nunca completamente se recuperó. Pesadillas, ansiedad, recuerdos de familia perdida. Sobrevivir guerra no significa salir ileso. Ambos niños, Vanya y Sergei, sirvieron en mismo regimiento, 142, en mismo periodo, en Stalingrado. Pero eran diferentes. Similitudes. Ambos 6 años. Ambos huérfanos de Minnones. Guerra. Ambos adoptados por regimiento. Ambos condecorados. Ambos sobrevivieron. Diferencias. Vanya. Acto heroico específico, rescatar Nikitin. Menos documentado históricamente. Sergei es más famoso. Vivió vida más larga, 67 versus. Muerte de Sergei en campos POW según historia anterior. Aunque nota, en historia previa, Sergei sobrevivió hasta 1990. Hay inconsistencia en registros históricos. Nunca buscó publicidad. Sergei, más documentado en historia soviética, salvó comandante de sótano colapsado. Acto diferente. Se convirtió en símbolo más conocido realidad. Probablemente había docenas de niños como Vanya y Sergei, hijos de regimiento, a través de Ejército Rojo. La mayoría nunca fueron documentados. Murieron en combate o desaparecieron en caos de guerra. En 2015, Museo de Panorama de Batalla de Stalingrado abrió exhibición sobre niños de Stalingrado. Incluye sección sobre Vanya Fyodorov. Fotografías, pocas, mayoría de período posterior. Réplica de su medalla por valor en combate. Testimonio escrito. Mapa mostrando dónde rescató a Nikitin. Placa Lee. Ivan Vanya. Fyodorov, edad 6, corrió a través de fuego enemigo el 15 de noviembre de 1942 para alertar a soldados sobre ubicación de su comandante herido, capitán Piotr Nikitin. Su acto de valor salvó vida de Nikitin y galvanizó a soldados de 142 Regimiento a realizar rescate exitoso. Vanya representaba miles de niños soviéticos que se volvieron víctimas involuntarias de guerra de aniquilación que Alemania nazi trajo a Unión Soviética. Pero también representaba resiliencia, amor y coraje
que permitieron a pueblo soviético sobrevivir prueba más oscura de su historia. Guerra robó infancia de Vanya, pero no pudo robar su humanidad. Visitantes del museo, especialmente niños en excursiones escolares, frecuentemente se paran frente a exhibición de Vanya por mucho tiempo, tratando de entender cómo alguien de su edad podía haber hecho lo que hizo. Respuesta es simple y compleja. En guerra total no hay elección. Solo hay lo que debe hacerse. Y niño de 6 años, en momento de claridad absoluta, vio lo que debía hacerse y lo hizo. Vanya Feodorov tenía 6 años cuando fue encontrado por 142 Regimiento de Fusileros Guardias en agosto de 1942. Su familia había sido asesinada por Wehrmacht durante operación antipartisana. Fue adoptado por regimiento, llevado a Stalingrado, donde sirvió como hijo del regimiento, no combatiente pero presente, ayudando como podía. El 15 de noviembre de 1942, cuando su comandante adoptivo, capitán Piotr Nikitin, fue gravemente herido en tierra de nadie bajo fuego enemigo pesado, Vanya, edad 6, corrió a través de 30 metros de área batida por ametralladoras para alcanzarlo. Su acto galvanizó a soldados soviéticos que rescataron exitosamente a Nikitin. Todos sobrevivieron. Vanya fue condecorado con medalla por valor en combate. Sobrevivió Stalingrado, resto de guerra. Vivió hasta 2003. Los alemanes nunca esperaron que niño de 6 años realizaría acto de heroísmo que soldados endurecidos encontraban casi imposible de creer. Pero en Stalingrado, ciudad donde imposible era rutina diaria, niño demostró que amor puede superar miedo, que coraje no tiene edad mínima y que incluso en infierno más oscuro, humanidad puede persistir. Vanya Feodorov no era soldado, era niño, pero durante momento de verdad absoluta fue héroe. Y eso es suficiente.